Buenas a todos, estamos en Tecnoeducar y ya mismo arrancamos con un problema resuelto paso a paso de corriente trifásica, estrella y triángulo. Este es el enunciado de nuestro problema. Tenemos tres resistencias de calefacción idénticas, con una impedancia de Z igual a 20 ohmios cada una, y las conectamos a una red trifásica estándar de 400 voltios. ¿Cuál será la intensidad de línea y la potencia total si las conectamos primero en estrella y luego en triángulo? Vale, pues vamos a verlo paso a paso. Vamos a ver la parte A, conexión en estrella. Tenemos como dato la impedancia de 20 ohmios y una tensión de línea de 400 voltios. ¿Por qué tenemos una impedancia de 20 ohmios y no tenemos parte irreal, parte imaginaria? Pues porque hemos dicho que es una carga resistiva, es una carga puramente resistiva. Por lo tanto, aquí no tenemos ninguna parte inductiva ni capacitiva, ya que no tenemos bobinas ni condensadores. Hemos dicho que la impedancia es una carga resistiva, es decir, solo hay resistencia. Por lo tanto, la impedancia vale 20 ohmios. Y la tensión de línea, como hemos dicho, vale 400 voltios. Vamos a calcular en primer lugar la tensión de fase VF, que podemos calcularla como tensión de línea entre raíz de 3, obteniendo un valor de 230 voltios. La intensidad de corriente de fase podemos calcularla con la ley de Ohm como la tensión de fase entre impedancia, teniendo un valor de 11,5 amperios. La intensidad de línea es igual a la intensidad de fase cuando hablamos de conexión en estrella y vale 11,5 amperios. Vamos a calcular la potencia activa como raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea por coseno de phi. Y tenemos que el ángulo phi vale 0 grados. Porque estamos hablando de una carga resistiva y estamos hablando de un circuito equilibrado. Por lo tanto, tenemos que el ángulo es 0 grados. No tenemos ni parte inductiva, ni parte capacitiva, no tenemos ninguna variación del ángulo, todo es resistivo, la carga es resistiva, por lo tanto el ángulo es 0 grados. Tenemos un valor entonces de la potencia activa de 7.958 vatios, que lo redondeamos en 8 kilovatios. Vamos ahora con la parte B, la conexión en triángulo. Tenemos, partiendo de los mismos datos, que la impedancia era 20 ohmios y la tensión de línea es 400 voltios. Según la fórmula de la conexión en triángulo, como ya vimos, al igual que las fórmulas de la conexión en estrella en el vídeo anterior, tenemos que la tensión de fase es igual a la de línea en la conexión en triángulo, por lo tanto la tensión de fase vale 400 voltios. Vamos a calcular la intensidad de corriente de fase, que según la ley de Ohm la podemos calcular como la tensión de fase entre la impedancia. Por lo tanto, tenemos un valor de intensidad de corriente de fase de 20 amperios. Vamos a calcular la intensidad de corriente de línea, que la calculamos como raíz de 3 por intensidad de corriente de la fase y tiene un valor de 34,6 amperios. Por último, vamos a calcular la potencia activa como raíz de 3 por VL por IL por coseno de phi. De la misma manera, tenemos que el ángulo phi vale 0 grados, por lo tanto tenemos una potencia activa de 23.943 vatios que redondeamos en 24 kilovatios. La conclusión a la que llegamos es que partiendo de las mismas resistencias, es decir, una impedancia de 20 ohmios, en la conexión en estrella tenemos una potencia activa de 8 kilovatios, es decir, se consumen 8 kilovatios. Y en la conexión en triángulo tenemos un consumo de 24 kilovatios. Por lo tanto, la potencia en triángulo es exactamente 3 veces mayor que en estrella. La potencia en triángulo es 3 por la potencia en estrella. En la industria, por ello, se arrancan los motores grandes en estrella para un menor consumo y pasados unos segundos se pasa a triángulo para que trabajen a mayor potencia, que fue el caso del que hablamos en el vídeo anterior de cómo arrancar un gran motor de una manera más eficiente. Y aquí hemos llegado a la conclusión de por qué es mejor hacerlo así, porque la potencia en triángulo es 3 veces mayor que en estrella. Pues aquí tenemos un problema resuelto paso a paso de cómo operar en estrella y cómo operar en triángulo, y en los vídeos siguientes vamos a seguir
haciendo ejemplos y viendo otras particularidades, otros conceptos de la corriente alterna trifásica.